Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a hablar de un tema que suena a pura ciencia ficción, pero que es una realidad absoluta, silenciosa y, francamente, un poco desconcertante. Imagina por un momento un trompo girando perfectamente equilibrado en el suelo. Ahora, imagina que una hormiga diminuta se sube a ese trompo y empieza a mover pequeñas gotas de agua de un lado a otro. El trompo inevitablemente empezaría a tambalearse de forma distinta. Bueno, para efectos prácticos, ese trompo es la Tierra y la hormiga somos nosotros. Es una imagen brutal, pero increíblemente precisa para lo que está ocurriendo. Siempre hemos pensado en la Tierra como esta roca inmensa, inamovible, que dicta las reglas de nuestra existencia sin que nosotros podamos hacer mucho al respecto. Pero los datos científicos recientes nos están mostrando que hemos cruzado un umbral asombroso. No solo estamos calentando la atmósfera o contaminando los océanos, sino que estamos alterando literalmente la forma en que el planeta gira en el espacio. Estamos moviendo el eje de rotación de la Tierra. Y eso es exactamente lo que me dejó sin palabras cuando se empecé a investigar para el episodio de hoy. Quiero decir, todos hemos escuchado sobre el cambio climático, sobre el deshielo de los polos. Ya lo tenemos interiorizado, pero pensar que el derretimiento del hielo es tan masivo que cambia el punto de equilibrio físico del planeta es otra escala de impacto. ¿Cómo es físicamente posible que el agua derretida haga que el polo norte se desplace? Para entenderlo tenemos que pensar en un principio básico de la física, la conservación del momento angular. Suena técnico, pero es exactamente lo que ocurre cuando un patinador sobre hielo está girando sobre sí mismo. Si extiende los brazos, gira más lento; si los encoge, gira más rápido. La Tierra hace lo mismo, porque la masa de nuestro planeta no está distribuida de manera perfectamente uniforme. Cuando tienes miles de millones de toneladas de hielo concentradas en Groenlandia o en la Antártida, y de repente, debido al calentamiento global, ese hielo se derrite y fluye hacia los océanos, estás redistribuyendo el peso del planeta, estás moviendo la masa de los polos hacia el ecuador. O sea, estamos literalmente cambiando la posición de los brazos del patinador cósmico. Exactamente. Y al cambiar cómo se distribuye el peso, el eje sobre el cual la Tierra hace su rotación diaria tiene que ajustarse para encontrar un nuevo punto de equilibrio. Desde la década de los 90, los científicos han notado que el polo norte geográfico, el punto exacto por donde pasa el eje de rotación, empezó a desviarse y no se está moviendo unos milímetros, se está desplazando a un ritmo de varios centímetros por año hacia el meridiano de Greenwich. Varios centímetros por año suena a poco si lo comparas con un viaje en coche, claro, pero a escala planetaria asumo que es una barbaridad. Estamos hablando del eje de todo un mundo, pero me surge una duda histórica. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque asumo que hace 100 años, yo que hace 100 años no teníamos satélites midiendo la gravedad ni láseres apuntando al espacio. Esa es una parte fascinante de la historia. La humanidad ha estado midiendo el movimiento de los polos desde 1899. En aquel entonces se creó el Servicio Internacional de Latitudes. Básicamente, grupos de astrónomos en diferentes partes del mundo pasaban las noches mirando las estrellas, registrando variaciones minúsculas en su posición aparente. Si las estrellas parecían moverse todas juntas de una forma específica, significaba que la Tierra se estaba tambaleando bajo sus pies. Registraron este bamboleo natural conocido como el bamboleo de Chandler durante décadas, pero a finales del siglo XX la trayectoria de ese tambaleo cambió bruscamente y fue con la llegada de satélites modernos como la misión Grace, que miden la gravedad del planeta. Cuando pudimos conectar los puntos, la Tierra estaba perdiendo masa en los polos y ganándola en los océanos. Es poético pensar en esos astrónomos del siglo XIX congelándose en la noche, anotando posiciones de estrellas, sin saber que sus datos servirían para demostrar cómo la humanidad del siglo XXI inclinaría el planeta. Pero hay algo más que descubrí y que me parece aún más loco. El deshielo no es el único culpable, ¿verdad? Hay otro factor que está empujando el eje y que tiene que ver con lo que bebemos. Así es, y es quizás el descubrimiento más impactante de los últimos años. Resulta que la extracción masiva de agua subterránea también está inclinando el eje de la Tierra. El agua que sacamos de los acuíferos profundos para beber y para la agricultura está alterando la rotación del planeta.
Espera, ¿sacar agua de un pozo para regar cultivos de trigo o para abastecer una ciudad está moviendo el planeta? Eso suena casi absurdo. ¿Cómo puede la extracción de agua subterránea tener un impacto geológico de esa magnitud? Parece absurdo hasta que miras los números reales. No estamos hablando de un pozo en un jardín trasero. Estamos hablando de la agricultura industrial y del consumo desmedido de miles de millones de personas. Se calcula que entre 1993 y 2010 la humanidad extrajo más de 2.000 gigatoneladas de agua subterránea. Para ponerlo en perspectiva visual, es suficiente agua para llenar el lago Victoria en África o para cubrir continentes enteros con varios centímetros de agua. Toda esa agua estaba almacenada bajo tierra, quieta, estabilizando el peso en ciertas regiones, principalmente en el hemisferio norte, como en el noroeste de la India o en el oeste de Estados Unidos. Entiendo la mecánica. Al bombearla a la superficie la usamos para regar. Una gran parte se evapora, llueve y, eventualmente, termina fluyendo hacia los océanos. Tal cual. La sacamos de las entrañas de los continentes y la enviamos al mar. De nuevo estamos moviendo una masa colosal de un lugar a otro. Ese traslado masivo de agua subterránea hacia los océanos ha contribuido por sí solo a que el Polo Norte se desplace casi 1 metro en menos de 2 décadas. Es la prueba definitiva de que la humanidad ya no es solo un pasajero en este planeta. Nos hemos convertido en una fuerza geológica activa y dominante. Es una locura. Me hace pensar en la arrogancia histórica que hemos tenido como especie. Siempre hemos creído que la Tierra era demasiado grande, demasiado robusta, para que nuestras acciones cotidianas tuvieran consecuencias más allá de la superficie, de la contaminación visible. Pero esto es alterar la mecánica celeste de nuestro hogar. Ahora, la pregunta que seguramente muchos oyentes se están haciendo desde sus casas o en el coche es, ¿qué pasa si el eje se sigue moviendo? ¿Nos vamos a caer del espacio? ¿Van a cambiar las estaciones de forma drástica de la noche a la mañana? Esa es la reacción natural, el miedo al apocalipsis inminente. Pero la realidad es un poco menos cinematográfica y mucho más sutil, aunque no por ello menos importante. No, no nos vamos a caer del espacio y las estaciones no se van a invertir mañana. El tambaleo de la Tierra no es nuevo, siempre ha existido. Sin embargo, lo que estamos haciendo es añadir una interferencia artificial sostenida a ese ritmo natural. Las consecuencias inmediatas no son cataclismos climáticos instantáneos, pero sí afectan profundamente a infraestructuras de las que dependemos todos y cada uno de los días, ¿Cómo qué? ¿Estamos hablando de tecnología? principalmente de la tecnología espacial y la medición del tiempo. Piensa en el sistema GPS de tu teléfono móvil. Para que el GPS te diga exactamente en qué calle estás y cuándo girar, necesitas saber con precisión milimétrica dónde está la Tierra en el espacio, cómo está rotando y dónde están los satélites. Si el eje de la Tierra se mueve, aunque sean centímetros, y no lo corregimos en los algoritmos matemáticos, tu GPS empezaría a acumular errores. Las redes de comunicación global, los sistemas de navegación de los aviones comerciales, las transacciones financieras internacionales que dependen de marcas de tiempo ultra precisas, todo eso requiere que sepamos exactamente cómo gira el planeta en cada milisegundo. Entonces, los astrónomos y los ingenieros de software, dos ingenieros de software, tienen que estar constantemente actualizando los modelos matemáticos de la Tierra solo porque estamos bombeando demasiada agua y derritiendo glaciares. Es una cadena de eventos fascinante, el famoso efecto mariposa llevado al extremo. Derretimos hielo en Groenlandia, extraemos agua en la India y un ingeniero en Silicon Valley tiene que ajustar un código de programación para que no te pierdas buscando una cafetería en Madrid. Es la mejor forma de resumirlo, muestra lo interconectado que está absolutamente todo. Y hay otro efecto colateral que es igualmente fascinante. La duración de nuestros días está cambiando. Los días son más largos o más cortos, porque, te soy sincero, a veces siento que no me alcanzan las 24 horas para hacer todo. Quizás te alegre saber que los días se están volviendo microscópicamente más largos. Al derretirse el hielo de los polos y moverse el agua hacia el ecuador, la Tierra se ensancha un poquito en el centro. Volviendo al ejemplo del patinador, al ensancharse la masa, la rotación se vuelve un poco más lenta. Estamos hablando de milisegundos, imperceptible para la percepción humana, pero crítico para los relojes atómicos. Durante años hemos tenido que añadir segundos intercalares a nuestros
relojes para mantener el tiempo atómico sincronizado con el tiempo astronómico. Pero ahora, con estos cambios en la rotación inducidos por el clima, los científicos están debatiendo cómo gestionar el tiempo en el futuro cercano, porque las predicciones previas ya no encajan. Es increíble cómo un cambio físico tan masivo termina siendo un dolor de cabeza para los cronometradores del mundo. Pero más allá de los satélites, los algoritmos y los relojes atómicos, quiero volver al impacto psicológico y filosófico de todo esto. Estamos en una era que muchos científicos ya llaman el antropoceno, la época geológica definida por el impacto humano. Saber que estamos inclinando el planeta me parece, sinceramente, la metáfora definitiva del antropoceno. Lo es, sin duda. Históricamente, los cambios en el eje de rotación de la Tierra o en su órbita eran causados por fuerzas cósmicas o procesos geológicos a lo largo de millones de años. Los ciclos de Milankovitch, por ejemplo, que dictan las eras glaciales, son alteraciones naturales en la órbita y la inclinación del planeta, que una sola especie, en apenas un par de siglos de actividad industrial, sea capaz de generar una firma medible en la rotación de todo el planeta, es un testimonio asombroso de nuestro poder. Pero es un poder completamente sin control. Un poder que ejercemos por accidente, que es lo más trágico. No es que nos hayamos reunido como humanidad en una gran asamblea y hayamos dicho, vas a inclinar la Tierra unos centímetros para ver qué pasa. Es el subproducto ciego de nuestro estilo de vida. Es el coste oculto de tener fresas en invierno, de fabricar ropa barata de forma masiva, de regar desiertos para construir campos de golf y ciudades. Cada gota de agua que extraemos tiene un peso, y hemos extraído tantas que el planeta ha perdido su equilibrio original. Exacto, y eso plantea una pregunta profunda sobre nuestra responsabilidad futura. Si somos capaces de alterar el eje de la Tierra sin siquiera proponérnoslo, simplemente como un efecto secundario de nuestro crecimiento económico desenfrenado, ¿de qué más somos capaces si no prestamos atención? Esto nos obliga a mirar nuestras acciones no como eventos aislados, sino como partes de un sistema planetario increíblemente sensible. El planeta responde a todo lo que hacemos. No es un escenario inerte donde actuamos, es un participante dinámico y activo. Y un participante que lleva la cuenta de absolutamente todo. Los registros geológicos del futuro no solo mostrarán capas de plástico comprimido o isótopos radiactivos de nuestras pruebas nucleares de mediados del siglo XX, mostrarán que, en algún momento del siglo XXI, el Polo Norte cambió de dirección bruscamente porque una especie decidió vaciar los acuíferos subterráneos más rápido de lo que la lluvia podía rellenarlos. Así es, y aunque el cambio en el eje por sí solo no va a destruir la civilización humana, es un síntoma crítico. Es como cuando vas al médico y te dice que tienes la presión arterial peligrosamente alta. La presión en sí misma igual no te mata hoy, pero es un indicador claro de que el sistema interno está bajo un estrés tremendo y que tienes que cambiar tus hábitos antes de que algo verdaderamente vital falle. El desplazamiento del eje es la Tierra, mostrándonos sus signos vitales en una pantalla gigante. Nos está diciendo que el peso del agua está cambiando de lugar demasiado rápido. Me gusta mucho esa analogía de la presión arterial, porque nos saca del pánico paralizante del fin del mundo y nos pone en el terreno del diagnóstico médico. Vale, sabemos lo que está pasando. Sabemos que el deshielo acelerado y la extracción masiva de agua son los motores de este cambio. La pregunta que queda en el aire es si vamos a ignorar el síntoma y seguir comiendo comida basura por seguir con la analogía o vamos a tratar la enfermedad de raíz. Esa es la gran encrucijada de nuestra generación. Tratar la enfermedad implica reevaluar nuestra relación fundamental con los recursos del planeta. La gestión del agua subterránea, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos silenciados de este siglo. Estamos agotando reservas de agua fósil que tardaron milenios en formarse y lo hacemos a un ritmo vertiginoso para mantener sistemas agrícolas ineficientes. Si logramos estabilizar el clima, reduciendo emisiones y gestionar el agua de forma verdaderamente sostenible, eventualmente la Tierra encontrará un nuevo equilibrio. Si no, seguiremos empujando el trompo hasta que las consecuencias climáticas y geológicas sean mucho más severas que un simple ajuste en los satélites GPS.
Hablando de consecuencias severas, me pregunto si este cambio en el eje podría tener un efecto de retroalimentación a largo plazo. Si la Tierra se inclina de manera diferente, aunque sea poco, ¿eso no afecta también la forma en que el Sol calienta diferentes partes del planeta? ¿Podríamos estar creando un bucle infinito? Es una observación muy aguda. A corto plazo y con los centímetros que estamos manejando ahora mismo, el efecto sobre el clima, debido puramente a la inclinación, es insignificante. La cantidad de radiación solar que recibe cada hemisferio no cambia lo suficiente como para que lo notemos en comparación con el efecto invernadero masivo que causan nuestras emisiones de carbono. Sin embargo, a escalas de tiempo geológicas, la inclinación del eje lo es todo. Como mencionamos antes, determina el inicio y el fin de las eras glaciales. Si nosotros continuáramos alterando la distribución de masa durante miles de años sin parar, bueno, estaríamos reescribiendo la historia climática del planeta a largo plazo, pero honestamente tenemos problemas climáticos mucho más urgentes y mortales que resolver en este siglo antes de preocuparnos por la inclinación dentro de 10.000 años. Claro, el fuego en la cocina es mucho más preocupante que la pequeña inclinación del suelo de la casa, pero no deja de ser poético y profundamente trágico a la vez. Pensar que el agua que sacamos para regar un campo de maíz en medio de un continente árido termina contribuyendo a que el nivel del mar suba y, simultáneamente, a que el planeta entero se incline. Todo está conectado por el ciclo del agua de una forma que apenas estamos empezando a comprender. El ciclo del agua es quizás el motor más subestimado y poderoso de nuestro planeta. Solemos enfocarnos casi exclusivamente en el carbono porque es el principal gas de efecto invernadero, pero el agua tiene un peso físico colosal. Un metro cúbico de agua pesa una tonelada. Cuando hablamos de miles de gigatoneladas, estamos hablando de cadenas montañosas enteras hechas de agua, moviéndose por la superficie de la Tierra de forma invisible. Y lo fascinante de la ciencia actual es que ahora podemos ver estas montañas de agua moviéndose. Podemos ver cómo los continentes pierden peso durante las sequías extremas y cómo ganan peso durante las temporadas de lluvias intensas. Es como hacerle una ecografía en tiempo real al planeta Tierra. Exactamente. Esos satélites son los que nos han permitido confirmar que la pérdida de masa en los continentes coincide perfectamente con el movimiento del polo. No es una teoría de conspiración, no es una hipótesis matemática abstracta que alguien escribió en una pizarra, es una observación empírica directa. Estamos viendo a la Tierra perder masa en las zonas de hielo y en los acuíferos subterráneos, y estamos viendo al eje inclinarse en respuesta directa a esa pérdida. Es causa y efecto a escala planetaria. Es una dosis de humildad monumental. Durante siglos creíamos que éramos pequeños, insignificantes frente a la inmensidad de la naturaleza, pero resulta que somos lo suficientemente grandes y poderosos para mover el mundo, literalmente. Y con ese poder debería venir una responsabilidad proporcional, una madurez como especie que aún no hemos demostrado. Nos acercamos al final de nuestra charla, y creo que la imagen de la Tierra como un trompo que estamos desequilibrando se me va a quedar grabada en la mente durante mucho tiempo. Nos obliga a mirar hacia abajo, hacia el agua invisible bajo nuestros pies, y hacia arriba, hacia los polos que se derriten, y entender que cada acción cuenta en el gran balance del planeta. Esa es la lección principal que deberíamos llevarnos. No estamos separados de la mecánica del planeta. Somos una parte activa, ruidosa y pesada de su evolución. El eje de la Tierra seguirá bailando a través del cosmos, pero depende enteramente de nosotros decidir si ese baile será un ajuste natural o el resultado catastrófico de nuestra propia negligencia. El conocimiento científico ya está ahí, las pruebas son irrefutables. Ahora nos toca actuar en consecuencia antes de que el desequilibrio sea irreversible. Una reflexión profunda y absolutamente necesaria para cerrar este episodio. El mundo gira, pero nosotros, con nuestras acciones diarias, decidimos cómo. Y a todos ustedes que nos han acompañado en este viaje a través de la mecánica oculta de nuestro planeta, les agradezco su tiempo, su atención y su curiosidad por entender el mundo en el que vivimos. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario. Ahora también tenemos un segundo canal. El comentario dos ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos.
Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado así. Me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.